porque los que somos de uso exclusivo de Él, nadie nos puede sacar del camino, porque Dios, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, es Dios el que nos avisa y nos dice, cuidado, eso no te conviene. Esa persona que te está invitando con una intención oculta. Usted sabe, escucha, iglesia, es tiempo de abrir los ojos. Usted sabe que así como Dios utiliza personas para llevarnos a Cristo, el diablo utiliza personas para alejarnos de Él. El Espíritu Santo normalmente siempre nos va mostrando a qué hemos sido llamados. Por ejemplo, los que están en la alabanza están allí porque Dios los ha llamado a eso. A mí siempre me ha gustado cantar. Me encanta la adoración, pero Dios no me dio una voz bonita para cantar. Por ende, ese no es mi llamado. Recuerde que no es lo que yo quiera servir. Eso es muy importante que usted lo tenga claro. A mí el Señor me dio esta voz, por ende yo no tengo llamado para cantar. Hay gente que dice, usted le pregunta, ¿usted qué quiere hacer en la iglesia? Dice, yo quiero. No diga lo que usted quiere, diga, yo necesito saber a qué Dios me ha llamado. A mí me gusta la alabanza, gracias al Señor he dirigido la alabanza, tengo buen oído, sé cómo organizar, sé cómo escuchar. Es como decir un árbitro, pero no me pongan a cantar porque Dios no me dio buena voz para cantar. Entonces, si Dios no me dio buena voz, quiere decir que ese no es mi llamado. Por más que a mí me guste cantar y yo empiezo a cantar y voy a entonar, la gente va a taparse los oídos y decir, cállenla por favor, porque ese no es su llamado. Mira, cuando Dios lo llama a algo a uno, eso se manifiesta. Eso se manifiesta públicamente. Todo lo que es de la eternidad, todo lo que Dios nos ha llamado, tiene una manifestación pública, y a veces usted se enfada y dice, es que yo quiero estar en esa área, es que yo quiero que a mí me pongan en esa área, pero usted no ha sido llamado por Dios para eso. Entonces es muy importante, amados, que nosotros seamos humildes. Lo que más nosotros debemos trabajar en el Señor, todos, pedirle al Señor constantemente, Señor, ayúdame a ser una persona humilde, que acepte tu voluntad. El que sabe para qué nosotros somos útiles y cómo debemos hacer las cosas es Dios. Existen diferentes tipos de pastores, se llama la multiforme, gracias a Dios, diferentes iglesias. Hay pastores que Dios lo ha llamado a ser pastor de multitud, pero hay otros pastores que Dios nos ha llamado a ser otro tipo de pastores, iglesias más pequeñas, iglesias medianas, pero tú no puedes ir al reino de Dios e imponerle a Dios, Señor, yo quiero ser un pastor de multitud, yo quiero ser un pastor de iglesia pequeña, Señor, yo quiero ser, no. Nosotros debemos ser humildes delante de Dios y decirle, Señor, lo que tú me llamaste, yo lo acepto y permíteme dar fruto. Yo, por ejemplo, tengo claro mi llamado, mi ministerio. Yo soy pastora, profeta y maestra. Son mis 3 ministerios y los tengo clarísimos, confirmadísimos por el Señor. Dones, todos tenemos dones. Los primeros dones que Dios me usó fue en don de sanidad. Yo oraba por los enfermos y se sanaban. Esos fueron los primeros dones y yo por todas partes iba orando por todo mundo porque Dios estaba manifestando. La revelación de Dios también es algo progresivo. No se desespere que hoy Dios le va a revelar todo a usted. No, Dios se revela de manera progresiva. Luego Dios me usaba mucho en profecía. Cuando yo vivía en Madrid siempre me decían la profeta porque Dios me usaba en profecía. Luego manifestó el pastorado y el último ministerio que Dios me manifestó fue el de maestra. Entonces yo sé que tengo mis 3 ministerios, mis 3 llamados a través de los cuales el Espíritu fluye como quiere. Yo no soy evangelista, ¿vale? Yo evangelizo y tengo el ministerio de la reconciliación que tenemos todo, pero mi llamado no es evangelista. Yo no soy evangelista, entonces cada persona debe saber cuál es su llamado y en Casa de Oración estamos trabajando para que en eso que Dios lo ha llamado usted vaya creciendo allí y vaya siendo formado. Así de sencillo. Entonces a veces nos equivocamos en la iglesia que queremos hacer todo y estar en todo, pero Dios no nos llama a todos. Yo no soy evangelista, yo sé quiénes son los que tienen, algunos que tienen ministerio evangelístico. Tú debes orar al Señor. Señor, ayúdame a crecer en esto que tú me llamaste. En esto, si tú tienes un llamado a la alabanza, si tienes un llamado en la profecía, en el área que Dios te haya llamado, Señor, ayúdame a crecer en esta área. Dice el que servir, de servir, el que de administrar, de administrar. No todos los llamados, escúchame bien, no todos los llamados de Dios es para estar enfrente.
Por ejemplo, hay personas que tienen el ministerio de hacer Biblias. A eso no los conoce nadie, pero es un ministerio súper importante porque sin ellos no tendríamos Biblia. Estamos entendiendo, iglesia. Y ahí es que necesitamos nosotros la humildad. Decirle, Señor, ayúdame a ser humilde y a entender a qué tú me llamaste. Y hasta donde yo llegue, hasta donde tú me lleves, allí llegaré. Y lo importante no es lo que yo hago, sino a que Dios me llamó y cumplir ese llamado y ese propósito, ¿no? Hay personas que Dios les ha llamado el ministerio de las cárceles y solo trabajan con personas en las cárceles. Otras personas que Dios les ha llamado a hospitales, solo trabajan en hospitales. Hay otros que yo conozco en Madrid, un misionero que se llama Jacob, que Dios lo mandó de Estados Unidos. Hasta el día de hoy es misionero en Madrid hace más de 20 y pico de años. Usted lo ve en la Puerta del Sol vestido de payaso con toda su familia. Su ministerio es ese. Y él no tiene iglesia, lleva más de 25 años en Madrid y el ministerio de él es ganar personas y llevarlo a las iglesias. Y usted no verá a Jacob levantando una iglesia, levantando obra, porque Dios no lo ha llamado a eso. Y ahora en estos días vi un video de su hija que la conocí muy pequeñita y ahora ya la hija está de 20 y pico de años y ahora ya está evangelizando en la Puerta del Sol, igual que su padre, porque Dios los llamó y los mandó desde Estados Unidos acá. O sea, esas son las locuras que para nosotros son de Dios. O sea, ¿por qué no los puso a evangelizar en su mismo país? No, los mandó de Estados Unidos acá, los puso a aprender a hablar español porque no hablaban nada de español. Él evangelizaba con un inglés malísimo, pero Dios es el que sabe dónde somos útiles, para qué nos ha escogido. Y ahí es que nosotros necesitamos la humildad delante de Dios y decirle, Señor, si tú me has escogido para esto, en esto quiero dar fruto. Y el tema de hoy, iglesia, se llama consagra tu vida al Señor. Y la consagración, amados, tiene que ver con la elección, va de la mano. Cuando Dios nos elige para algo, como estamos hablando del ministerio, esa elección va a llevar consigo una consagración. El Señor lleva días hablándonos de la santidad, porque la santidad tiene que ver con una vida consagrada a Dios. ¿Qué significa consagrarse? ¿Qué significa la palabra consagrar? La palabra consagrar significa que yo hago algo único y exclusivo, que es apartado única y exclusivamente para eso. La palabra consagrar significa dedicar algo para uso exclusivo. Usted ha escuchado de pronto la publicidad que dice, él consagró su vida a ayudar a la gente, a la gente maltratada. Él consagró su vida al fútbol. Él consagró su vida a subir al Everest. Él consagró su vida. ¿Por qué utilizan esa palabra consagrar? Porque la palabra consagrar significa dedicar de manera exclusiva una cosa o una persona para algo. Y cuando Dios nos elige, Él espera que nosotros nos consagremos, pero no para el fútbol, no para el trabajo, no para los placeres, no para los deseos. Dios espera que nosotros voluntariamente decidamos consagrar nuestra vida a Él. ¿Y qué tal si allí donde tú estás sentado cierras tus ojos un momento y le pides al Señor y le diles, Señor, háblame a través de tu palabra? Hoy te pido que traigas revelación a mi vida, que renueves mis pensamientos, que traiga luz en mi camino. Y el Señor, quita toda tiniebla, todo lo que me perturba, todo lo que no me deja ver las cosas con tus ojos. Dile, Señor, hoy me humillo delante de ti porque quiero hacer tu voluntad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tu palabra penetre en cada vida y en cada corazón y cumpla el propósito con el cual es enviada. Espíritu Santo de Dios, que tu presencia, tu unción, Señor, rompa todo yugo de esclavitud mental, Señor, y traiga libertad a la mente y a los corazones de cada uno de nosotros. Toma este tiempo, Señor, porque es tuyo, Señor,
Y te pido con todo el corazón que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que sea como espada, que parta, Señor, que entre, Señor. Derribando todo estupor, toda argumentación humana, Señor. Y trayendo libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús, amén. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos por tu palabra. La pregunta es, ¿a qué está consagrada tu vida a día de hoy? Si hemos definido que la palabra consagrar es dedicar en exclusivo una cosa o una persona a alguien o a algo, ¿a qué está consagrada tu vida hoy? Tú sabes que hay niños que desde pequeños los consagran, ¿no? Y le ponen su cuerdita roja, que no entiendo por qué ponen a los niños esa cuerdita roja. No lo entiendo. Yo todavía no logro entender por qué cristianos le ponen a sus hijos y que para protegerse del mal ojo, del mal de ojo. ¿Usted cree que una cuerdita roja, aquí hablando de familia, usted cree que una cuerdita roja tiene más poder que Cristo? Hermanos, necesitamos abrir los ojos. ¿Cuántas veces nosotros consagramos a nuestros hijos a cosas que no son? Desde pequeñitos usted lleva al niño al fútbol, le mete el fútbol por los ojos, obsesiona a ese niño con el fútbol. La pregunta es, ¿a qué está consagrada nuestra vida hoy? Porque consagración significa que yo dedico mi vida en exclusividad a eso. Cuando yo estoy consagrado a algo o a alguien, eso implica que es a lo que yo más tiempo le dedico. Quizás usted está consagrado al TikTok. Quizás usted hoy en día está consagrado a las redes sociales. Yo no sé a qué está consagrada su vida, pero hoy el Señor Jesucristo nos está llamando a consagrarnos a Él. A que nosotros le dediquemos nuestra vida, nuestra energía, la vitalidad, todo lo que Él nos da a Él primero. Y la consagración dice que es algo para uso ¿qué? Exclusivo. O sea que yo debo revisar mi vida y decir, bueno, ¿a qué es lo que yo más tiempo le dedico en mi vida? ¿Cuál es lo que yo le dedico más mis pensamientos? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi razón de vivir? A lo que nosotros le dedicamos más tiempo en nuestra vida, a lo que nosotros le dedicamos más nuestros pensamientos, es a lo que nosotros tenemos consagrado a nuestra vida. Y Dios sabe, cada uno a qué está consagrado. Hay personas que están consagrados a sí mismos. Diseñan su vida de tal manera que usted es la única persona que piensa todo el tiempo cuando va a tomar una decisión, es en usted mismo. Pero independiente a quién estemos consagrados, Dios hoy nos está llamando a que nos consagremos a Él. Mira, Dios conoce el pasado de cada uno de nosotros, a Él no lo podemos engañar. ¿Cuántos quieren ser exclusivos de Dios? Consagrarse para Él. Qué bueno es decir, Señor, yo soy tuyo, yo te pertenezco. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor como a los 18 años por allá. Y yo recuerdo que me compré un anillo de soltera. Y me ponía ese anillo y todo el mundo me decía, ¿usted se casó? ¿Cuándo te casaste? Y le dije, sí, yo estoy casada. Y me decía, ¿y quién es su esposo? Y yo le decía, Jesús. Yo estoy casada con Jesús. O sea, yo estoy aquí porque yo un día decidí consagrar mi vida para Él. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros consagramos nuestra vida para Dios, nada ni nadie nos puede sacar del camino, pase lo que pase. Porque aunque pasemos, como decía David, por ese valle de sombra de muerte, aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos por cosas que uno ve turbias, uno ya tiene un sello espiritual. Y ese sello dice, ella consagró su vida a mí y ella me pertenece. Y cuando el enemigo en mi vida personal, mira, usted no sabe lo que el enemigo ha hecho en mi vida para sacarme del camino. Yo a todo mundo le digo, yo soy un milagro espiritual del Dios viviente. Yo estoy aquí por gracia y misericordia, porque el enemigo, como se dice vulgarmente, me ha dado en la yugular. El enemigo ha ido contra mí diciendo, hasta la saco del camino porque la saco.
Esta yo la destruyo porque la destruyo. Ni ministerio ni llamado. Mira, el diablo, escúcheme bien, el diablo no respeta a Dios, menos lo va a respetar a usted. ¿Y sabe cuál es el trabajo de él? Sacarlo del camino. Y como se dice por ahí, no de papaya. Porque si usted se olvida, la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. ¿Usted cree que cada 8 días que usted va al culto, el enemigo está feliz aplaudiendo al tan lindo? Ya entregó su vida a Cristo, ya se consagró, hay que dejarlo quieto. No, él ya tiene una sentencia, ya está sentenciado su final. ¿Y cuál es el trabajo de él? Que él no se quiere ir solo. Él no se quiere ir solo y él trabaja constantemente para sacarnos a nosotros del camino. Nos pone tropiezos, nos pone cosas que pasen, nos pone personas que quieran anularlo, eliminarlo. Mira, a mí el enemigo me ha querido sacar del camino de una manera que usted no se imagina. Yo estoy aquí parada delante de usted por la misericordia y gracia de Dios, porque no tengo nada en que gloriarme. Porque los ataques han sido tan fuertes a mi fe. Han sido tan fuertes, por eso yo les he hablado a ustedes tanto del perdón, porque el enemigo ha usado personas de tal manera que me hagan tanto daño, que quieran venir a destruirme, que Dios ha metido su mano y me ha sacado del lodo más profundo cuando me estoy hundiendo y dice, no, ella es mía, tú no puedes con ella porque ella me pertenece. Yo estoy aquí parada porque yo sé a quién le pertenezco y sé de quién soy, y soy de Cristo. Hermano, si tú no consagras tu vida a Dios, si tú no te defines hoy de quién eres y a quién vas a permanecer, te digo que cualquier momento el enemigo te puede sacar del camino, porque te puede seducir a cualquier cosa y te puede decir, mira, conságrate a esto. Ahora vamos a hacer yoga. Busca tu paz interior en el yoga. Ahora vámonos, me voy a volver una persona healthy. O sea, ahora yo voy a hacer, como dicen en España, fútbol, me voy a dedicar a hacer deporte. ¿Y qué malo tiene eso? No. El enemigo siempre va a buscar un camino diferente para nosotros que no se llama Jesucristo. Y aparentemente no es malo. ¿Y qué malo tiene cada 8 días irme a caminar? A mí me encanta viajar. Dicen por ahí, consagró su vida a viajar, a conocer mundo. Pero Dios hoy nos está llamando a consagrar nuestra vida para Él. Porque los que somos de uso exclusivo de Él, nadie nos puede sacar del camino. Aunque el enemigo venga como un río, dice el libro de Isaías, aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu levantará banderas contra nosotros. Porque Dios, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, es Dios el que nos avisa y nos dice, cuidado, eso no te conviene. Esa persona que te está invitando con una intención oculta. Usted sabe, escucha iglesia, es tiempo de abrir los ojos. Usted sabe que así como Dios utiliza personas para llevarnos a Cristo, el diablo utiliza personas para alejarnos de Él, porque Él es un imitador y te pone los amiguitos que sabe que te van a seducir y a ti te van a caer bien. Te pone, ay, ven, no vas al culto, vámonos en verano. No, ¿qué culto? Vámonos para la playa. Ve, hay una playa nueva en Denia, todas las playas son casi iguales. ¿Cuál diferencia hay? Agua y arena. Pero el enemigo, con tal de sacarnos del camino, él va a usar cualquier cosa. ¿Y sabe cuál es el peor enemigo que nosotros tenemos? No es Satanás, somos nosotros mismos por causa del orgullo. El orgullo nos engaña, el orgullo nos seduce, el orgullo nos atrae. A nosotros hay algo en nuestro corazón que le gusta sentirnos superiores a los demás, que no nos gusta sentirnos menos, que no nos gusta sentirnos atrás de nadie. Y llega un momento en donde uno tiene que decirle, Señor, aunque me humilles, aquí me quedaré. Porque Dios es el que sabe el trato que necesita nuestro corazón. Hay momentos donde Dios tiene que parar, ponerle el freno a uno y decirle, aquí paras. Y uno empieza a ponerse nervioso, Señor, pero no entiendo. El Señor dice, es necesario, porque si te dejo seguir así, te vas a estrellar. Y ahí es que yo necesito confiar en Dios.
Para yo consagrar mi vida a Dios, necesito confiar en Él y decirle, Señor, voy a caminar de tu mano, voy a caminar junto a ti y pase lo que pase, yo no me voy a soltar. No me voy a soltar. Mira, yo desde que me convertí a Cristo con 18 años, donde voy, donde iba, buscaba un lugar donde congregarme, así me fuera de vacaciones un mes. Porque algo que yo sé, que lo primero que el enemigo hace para sacarte del camino es que te dejes de congregar, que le cojas pereza a la iglesia, porque él sabe cuál es la función de la iglesia, y la iglesia está para ayudarte, para fortalecerte, para ayudarte a crecer, y la iglesia está para corregir lo que está mal en uno. Por eso hoy en día a la gente le gusta a la iglesia la carta, porque nadie te va a corregir. La iglesia, la gente quiere el online, para que nadie me vea y no me conozca. ¿Por qué es necesario los pastores? ¿Por qué es necesario un padre? Porque un padre y una madre es el que se dedica a corregir lo que el hijo está haciendo mal. Si tú te crías sin padre y sin madre, ¿cómo te crías? Mal. Lo mismo pasa espiritualmente. Tú necesitas un lugar donde congregarte, donde te vean, donde te conozcan, donde sepan que tú tienes mal carácter, donde sepan que tú tienes, como se dice en España, mala leche, no importa, y así con mala leche te amen, pero te digan, tu mala leche está mal y tienes que cambiarla. Pero los seres humanos no nos gusta, porque venimos de un mundo rebelde donde nos acostumbramos a hacer lo que nos da la gana. Y cuando alguien nos dice no, por ahí hay una hermana que me dice, prácticamente un día me dijo, usted es la primera que me ha dicho no en la vida, así, y se me ha parado firme. Y muchas personas conmigo se equivocan, porque yo trato y me esfuerzo en el Señor de ser amable, de ser respetuosa, pero yo las cosas de Dios no lo negocio. Los que me van conociendo saben que yo, por mucho que les ame, las cosas de Dios no las negocio con nadie. O sea, para mí, si Dios dice blanco, es blanco, y da igual, como les digo siempre, que me inviten a comer, que tomemos café juntos, que nos riamos, que usted me invite a un resort, que mejor dicho, la pasemos espectacular, que disfrutemos juntos. Pero cuando Dios da una palabra, yo no la negocio con nadie. Y si tú no entiendes esa palabra de Dios, casi seguro te vas a molestar conmigo. Pero yo vivo para agradar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo consagré mi vida hace muchos años a Él. Y yo sé que Él es nuestro Padre y que Él va a corregir lo que está mal en nosotros. Consagrar tu vida a Dios no implica que todo te va a ir de maravilla. Consagrar tu vida a Dios te da garantía de que Él va a estar siempre contigo, corrigiendo tu camino para que no te salgas. Y desde la antigüedad, todo aquel que seguía a Dios, que servía a Dios, que era elegido, era consagrado. Ya lo hemos estudiado y lo hemos mencionado, que en el Antiguo Testamento eran consagrados reyes, eran consagrados los sacerdotes y eran consagrados los profetas. Vamos a algunos textos para certificar estas verdades y que usted lo pueda estudiar. Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 30, por favor. Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo del 25 al 29. Vamos a leer primero y luego leemos el versículo 30, ¿vale? El libro de Éxodo dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. El aceite que usaban para consagrar a profetas, a reyes y a sacerdotes en el Antiguo Testamento era un aceite especial. Por eso le digo, no es el aceite de oliva, de Mercadona, ni de Consum, no, era el aceite de la santa unción. Y aquí dice, y harás de ello el aceite de la santa unción. Usted puede leer el contexto, que el autor dice, y harás de ello, porque en la parte superior usted lee los versículos y va a encontrar los ingredientes que tenía el aceite de la santa unción. Y era un aceite tan especial que en uno de sus ingredientes, ¿sabe de dónde tenían que ir? A las profundidades del mar para sacar ese aceite. Todo eso lo estudiamos en danza, porque todo eso tiene simbología de adoración, un sacrificio que se requiere para ofrecer una verdadera adoración a Dios. Pero quedémonos aquí, dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa,
¿Con él qué? Con ese aceite que hacía, con él ungirás. O sea, con ese aceite se consagraba todo lo que era de Dios. ¿Y qué estamos hablando que es consagrar? Con ese aceite decían, esto es de uso exclusivo ¿de quién? De Dios. La consagración, el usar un aceite, pero hay gente que va echándole aceite y mira, voy a comprarme este zapato, este coche y lo voy a ungir. Póngale cuidado como los seres humanos. Compra un coche y es que lo unge, le echa aceite. Pero luego ese coche no es de uso exclusivo de Dios. Mira las contradicciones. Después usted fornica, pone música al mundo, hace lo que le da la gana de ese coche. ¿Usted cree? Eso no es así. Mira la ignorancia. Usted va es que consagrando cosas para Dios, pero luego eso no es de Dios. Usted hace con eso lo que quiera. Y estamos hablando que la consagración implica ¿qué? Uso exclusivo de algo. Entonces, ¿qué le mandó Dios a Moisés aquí? Y le dijo, y con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así que los consagrarás. O sea, así ellos serán de uso exclusivo mío del tabernáculo. ¿Usted sabía eso? Que todo lo que se usaba en el tabernáculo, que lo estamos leyendo aquí, era uso exclusivo de Dios y no se podía usar para nada más. En la iglesia nos tocó corregir porque la gente quería coger las cosas de... Ay, pastora, ¿me puede prestar esto para pintar aquí? No. Las cosas de la iglesia son uso exclusivo de Dios. Si usted necesita algo, compre sus cosas con su dinero. Antes siembre. Mira la mentalidad de ignorancia de nosotros. Dios desde la antigüedad ha pedido exclusividad. No es que vaya y me adore los domingos, pero luego usted sale de ahí para usar su cuerpo como le da la gana. No, Dios dice, yo quiero ¿qué nos está pidiendo Dios? Uso exclusivo. O sea, que solo Él tenga el derecho y acceso a nosotros. Uso exclusivo. Por eso cuando dicen, esta marca es exclusiva. Usted sabe que hay marcas de coche, por ejemplo los que usan los Ferrari. Los Ferrari no se los venden a todo mundo. Le piden el nivel de ingresos. Para que una persona le vendan un Ferrari tiene que tener un capital financiero bastante alto de muchos millones. No es que usted llega y dice, uy, yo ya me reuní estos 400,000 euros, como 10 años yo ahorrando para comprarme un Ferrari y me lo va a comprar. No, ese coche no se lo venden a cualquiera. Tiene que tener un capital financiero muy alto para que ellos le vendan ese coche a usted, porque ese coche está destinado para uso exclusivo de personas de un poder adquisitivo alto. Hasta el mundo nos da ejemplo. No, pero yo tengo mis 400,000 aquí, ¿cómo no me va a vender el Ferrari? Deja de comer. No, usted no tiene acceso a eso, porque su nivel de ingresos no es ese. Una persona para que le vendan un coche Ferrari tiene que tener una casa por ahí, tírele no sé, tirando por lo bajo de 10 millones de euros o de libras. O sea, tiene que tener dinero. No es solo que le venden el Ferrari, porque ese coche está destinado a un uso exclusivo. Hay marcas de ropa que solo lo puede usar determinada persona. Hay personas, diseñadores, que no le venden su ropa a cualquier persona. En el mundo de la estética, aquí les podemos hablar de exclusividad. En el mundo de la estética, los cirujanos caros, ellos escogen a qué mujer van a operar. Las que operan por ahí no fue un cirujano caro. Ellas, eso, imaginen el nivel que tiene el cirujano estético, que él es el que escoge a quién acepta para operar. Y en ese mundo de la alta costura y de la vanidad y la riqueza, entre ellas se preguntan, ¿quién te operó a ti? Ay, sí, habla con él que me opere. Y es un lujo decir que tal cirujano te operó, porque es exclusivo. Él no permite, esas personas que tienen ese nivel tan alto, no permite que cualquier persona diga que él le operó. Esos son los y esas mujeres son operadas que ni se los nota. Tírenlo por allá, Shakira, hijas de por allá.
y son secretos. O sea, esos médicos no tienen un cartel que dice cirugía plástica, oferta, 3 por 1. No, ni los conoce nadie porque son exclusivos. Solo le trabajan a las de la realeza. Por ahí escuché en estos días una noticia de uno de Colombia que se casó con alguien de la realeza, uno de Colombia muy rico, de una familia muy rica, que es muy famosa en Colombia, no lo voy a mencionar, pero son muy ricos, y dicen que no, que él quería entrar a la familia real europea y tuvo que casarse con esa europea porque quería entrar a esa fundación, porque esa fundación era de uso exclusivo. Porque, iglesia, yo le estoy poniendo estos ejemplos para que usted entienda de qué se trata ser uso exclusivo de Dios. Quiere decir que no todo el mundo puede acceder a ti. Quiere decir que tú con tu vida no puedes hacer lo que te da la gana. Quiere decir que tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Quiere decir que tu estilo de vida, en el momento que tú te consagras a Dios, lo marca Dios. Si usted me pregunta mi estilo de vida, le aseguro que es bastante exclusivo. Es bastante exclusivo porque mi estilo de vida está marcado por Dios. Yo no me tomo las libertades que se toma mucha gente, ni trato de imitar lo que todo el mundo imita, ni ahora, a día de hoy le oro a Dios que me dé lo que le da a todo el mundo, porque yo sé que soy exclusiva de Él. Y lo que yo reciba va a ser porque Él ya lo tiene preparado para mí. No necesito anhelar imitar a otros. Mira, cuando nosotros recibimos la revelación de ese entendimiento, yo no voy sufriendo pidiéndole a Dios cosas banales de este mundo porque yo sé que soy de uso exclusivo. Pero cuando yo no tengo mi vida consagrada a Dios, yo voy a la iglesia para que Dios me esté concediendo lo que a todo mundo. O sea, usted no quiere una consagración, usted quiere ser del montón. Usted quiere ser del montón para mostrarle a todo mundo lo que todo mundo tiene. ¿Cuántos quieren exclusivos aquí? ¿Cuántos quieren llevar vidas de exclusividad? Usted diga, yo quiero salir del montón. Dígale, Señor, sácame de ese montón. Yo quiero ser exclusivo para ti. Exclusivo. Y eso es lo que Dios hacía. Y dice, así consagrarás, o sea, serán exclusivos y serán cosas que santísimas. El jueves hablamos de la santidad. No puedo separar la consagración de la santidad, porque santidad significa separar, apartar algo. Y eso me está hablando de exclusividad. Y por eso el Señor le dice a Moisés, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. O sea, Dios empieza a hacer una obra de exclusividad en uno, y por eso a veces la gente hasta te mira con envidia. Y hay gente que dice, yo quisiera tener lo que tiene él o lo que tiene ella, o yo soy el que debería estar en la posición de ella. Y ahí es que uno le dice, lo siento, es que yo soy exclusivo, tú todavía no estás en esa lista. Porque lo que Dios tiene para nosotros es tan particular para cada uno, es tan exclusivo. Hemos sido consagrados, hemos sido santificados de manera voluntaria, que no tenemos que imitar a otros. Mira, tu baja autoestima, tu falta de carácter es porque te falta exclusividad. ¿Sabes por qué tú sufres tanto? Hoy vamos a hablar en confianza. Porque tú te anhelas, tú vives anhelando ser como otros. Tú vives anhelando tener lo que tienen otros. Ay, no, es que ese matrimonio tan bonito. ¿Y usted por qué quiere tener el matrimonio que tiene otros? No pida exclusividad, Señor. Yo quiero el matrimonio que tú tienes para mí. Aleluya. Deje de estar anhelando lo que otros tienen. Mire a Cristo. Mire a Cristo y dígale, Señor, quiero empezar a descubrir todas esas cosas exclusivas que tú tienes para mí. Quiero dejar de sentirme poca cosa, la fea, el feo, el que no tiene nada. Ay, este ya cambió de coche y yo con ese cochecito viejo. Usted no se preocupe, que Dios tiene cosas grandes para usted. Pero lo que pasa es que usted todavía no ha decidido consagrar su vida a Él. Y vive perdiendo el tiempo queriendo imitar a otros, queriendo hacer lo que otros hacen, sufriendo porque no tiene lo que otros tienen. Y porque usted mejor no consagra su vida a Dios y se vuelve exclusivo. Deje que Dios le dé identidad y le dé el valor que usted tiene. Mira, usted es tan valioso que por eso está ahí sentado. Usted vale tanto que Cristo murió en la cruz por usted. Murió por amor. Usted y yo valemos la sangre de Cristo y eso nos hace exclusivos si nosotros queremos.
Si nosotros queremos aceptar ese sacrificio, si nosotros queremos decirle, Señor, yo quiero consagrar mi vida para ti y quiero recibir lo que tú ya tienes preparado. Versículo 20 dice, ungirás también ¿qué? Aarón. ¿Quién eran Aarón y sus hijos? Sacerdotes. ¿Qué hacían? Los sacerdotes se ungían. ¿Qué quería decir eso? Se consagraban. Versículo 30, Éxodo 30, le dice el Señor, y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los que los harás exclusivos. Los sacerdotes tenían una vida exclusiva. Usted se puede estudiar el sacerdocio arónico, que es lo que muchas veces hablamos en casa de oración, que no cantemos canciones arónicas. Señor, desciende con tu fuego, que arda y queme. Nos acostumbramos a esas canciones. ¿Por qué? Porque esas hacían parte del sacerdocio arónico. Que tu fuego queme, que tu fuego me encienda, que tu fuego descienda. Todo eso era verdad, pero hacía parte del sacerdocio arónico. ¿Y por qué Aarón fue sacerdote? Porque fue elegido por Dios para ser sacerdote, y después de ser elegido fue ¿qué? Consagrado. Y Dios los hizo exclusivos. Sí, Señor, léase la historia bíblica. Los hizo exclusivos porque los únicos que podían ministrar en el altar eran los de la tribu de Leví. Y ahí es que muchas personas no entienden, dicen, ¿y por qué siempre tiene que predicar ella? ¿Y por qué siempre tiene que hacer ese? ¿Y por qué siempre? Es que el Señor la hizo exclusiva para eso. ¿Entendemos? Y por eso Datán y Abirán y Coré se rebelan contra Moisés. ¿Y por qué tienes que ser tú? Los rebeldes siempre están diciendo, ¿y por qué tiene que ser ella? ¿Y por qué tiene que ser él? Y la respuesta de Dios es que son exclusivos míos. Y con los exclusivos de Dios nadie se mete. Cuando Datán, Coré intentaron meterse con Moisés, y dijeron, ¿y por qué Dios tiene que hablar siempre a través de Moisés? Y el Señor dijo, cuidado, no se pasen. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó. Porque meterse con lo que Dios ha escogido y Dios ha consagrado es meterse con el mismo Dios. Estamos entendiendo el sentido de ser exclusivo de Dios. No es cualquier cosa. Y dice, y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Porque Aarón y sus hijos eran los únicos que podían ministrar en el templo, porque Dios los había escogido y los había consagrado para ello. Y ellos habían aceptado esa consagración, ellos habían aceptado esa elección, y eran los únicos que ministraban. No había otra tribu. Dios escogió la tribu de Leví. Es más, no trabajaba, no se sabía eso. ¿Usted sabe por qué los pastores somos dignos de un salario? ¿Sabes por qué no hacemos otra cosa? No deberíamos hacer otra cosa sino servir al Señor. Porque es que somos escogidos para eso. Sino que cuando se enseña mal las cosas y las tergiversa, la gente enseña otras cosas. Pero la tribu de Leví, usted lo puede leer todo, estudiar. La tribu de Leví, todos los diezmos que recogían de todas las otras tribus era para sostener la tribu de Leví. ¿Usted sabía eso? Porque los sacerdotes no podían hacer otra cosa. Ellos tenían una orden sacerdotal y todos los días ellos tenían que ministrar en el templo escogido. Ellos no tenían derecho a irse a conseguir otro trabajo. Como yo he dicho muchas veces, mira, yo he vendido hasta galletas. He tenido negocio de gallinas, he tenido distintos de ropa, de distintos negocios. Pero ¿sabe el Señor que me ha enseñado a día de hoy? Que es que yo fui escogida para esto, exclusiva. Entonces Dios no me llamó a hacer negocios, aunque sea economista, aunque me gusta la finanza, la fiscalidad, el mundo de los negocios, pero no fui escogida para eso. Yo fui escogida exclusiva para hacer lo que estoy haciendo. Y esas son las cosas que cada uno debe tener su convicción. Tardé años en entenderlo, porque montaba un negocio y después me montaba otro. Hasta que el Señor me hizo entender, me dijo, no has entendido mi exclusividad, Yarley, no lo has entendido. Señor, pero tú sabes, sí, hija, pero es que tú eres exclusiva para mí. Y yo te he escogido para esto. Hermanos, cada uno debe desarrollar su relación con Dios y entender y decidir consagrar su vida para Él de manera voluntaria y decirle, Señor, ¿para qué he sido escogido? Y ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hasta que vino Cristo, es el sacerdocio que se mantenía en la nación de Israel. Solo los descendientes de la tribu de Leví, por elección y consagración de Dios, podían ministrar en el templo. Nadie más.
No podía ir el de la tribu de Benjamín, no podía ir el de la tribu de Aser, ni siquiera los de la tribu de Judá. No, solo los de la tribu de Leví. Porque cuando Dios le escoge a uno, Él lo cuida, lo protege y le da exclusividad. ¿A quién quieres consagrar tu vida? ¿A qué quieres consagrar tu vida? ¿A un hombre? ¿A una mujer? Solo Dios sabe si ellos te darán exclusividad. Ay, no, es que yo con mi pareja, yo todo para él, yo todo para ella, todo. La pregunta es si él o ella te va a dar la misma exclusividad. La garantía que nosotros tenemos en el Señor es que cuando nosotros nos consagramos a Él, sí tenemos garantía de exclusividad, porque lo que Él nos ha llamado y nos ha escogido, Él nunca nos desecha y pone a otro en nuestro lugar, siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles. Vamos a otro ejemplo. Entonces, Éxodo 30:30, consagrado, ¿qué? Un sacerdote, ya lo hemos visto. Vamos a otro que fue consagrado. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Amén. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Usted se puede leer el contexto y se dará cuenta que está hablando del primer rey de Israel consagrado y elegido por el mismo Dios Altísimo. ¿Quién fue? Saúl. Lo estudiaremos en Introducción a la Biblia para los nuevos estudiantes. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Quién lo escogió? Dios. Ahora bien, el hecho de que Dios lo escoja a uno con exclusividad, que uno decida consagrar su vida a Dios, no le da inmunidad. ¿Se ha escuchado en el mundo la inmunidad diplomática? Entonces usted pasa por cualquier lado y no le revisan nada porque usted tiene inmunidad. En Cristo no tenemos inmunidad. El hecho que Dios me escoja y me consagre no quiere decir que yo puedo hacer lo que me da la gana, y ahí es que muchos se equivocan. Ay, pero el Señor me prometió que me iba a dar eso, que me prometió que me viniera a esa empresa y a mí me empezó a ir bien y de un momento a otro esa empresa se empezó a caer. Porque en esa exclusividad de nuestra parte está el deber y la obligación de ser fieles a Dios y guardar sus mandamientos. Por allí anda la historia de un hombre que Dios lo bendijo muchísimo. Era un hombre que Dios lo prosperó, le dio una empresa muy grande, empezó a prosperar y él sabía que había sido Dios, le abrió puertas, le dio personas estratégicas, pero ¿qué pasó? Él a fin de año empezó a hacer fiestas de fin de año y se llevaba y permitía que sus empleados fueran a prostíbulos y él mismo le pagaba. ¿Y sabe qué pasó? Uno de sus trabajadores, que eran su mano derecha, le hizo brujería. Ay, pero ¿cómo así? Si a los cristianos no nos entra brujería. Eso es imposible. No, cuidado. Aquí estamos hablando claramente. Siempre y cuando yo esté en obediencia a Dios, a mí el diablo no me puede tocar. Pero cuando yo me uno al club del diablo, este hombre es basado en hechos reales. Este hombre, el hombre le echaba siempre en la comida algo. Y le pasó exactamente lo de Nabucodonosor. Se volvió loco y se le quedó con la empresa. Dios no le había dado esa empresa, sí, se la había dado Dios, pero él empezó a coger esa empresa para prostituirla, para hacer lo que a Dios no le agrada. Mira, Dios, los que somos exclusivos de Dios, tenemos una responsabilidad y es obedecer lo que Dios dice. Por eso yo no negocio con nadie las cosas de Dios. Te puedo querer mucho, amar mucho, pero Dios está por encima de ti. Y si yo estoy contigo y tú estás por malos caminos, mi deber es corregirte. Y si te vas a enojar conmigo, lo siento. Porque yo sé que eso, que yo me una a hacer lo malo delante de Dios, escúchame bien, iglesia, en muchas iglesias pasa, forman grupitos, forman rosquitas, y da igual que el otro fornique, robe, mate, son del grupito del pastor y le permiten todo. En casa de oraciones usted nunca lo verá. No. Aquí todos, empezando por mí, la primera, tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Porque en el momento, escúchame bien, en el momento que nosotros decidimos irnos en contra de lo que Dios manda hacer o establece, Dios quita su mano de nosotros. Y lo vimos con Saúl.
Saúl fue consagrado por Dios, sí. Y hay gente que dice, pero Dios no me dio esa bendición, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué? Porque te alejaste de Dios, porque empezaste a hacer tu voluntad, porque empezaste a hacer las cosas a tu manera. Mira, y es una de las cosas que yo más oro delante de Dios, todos los días. Señor, ayúdame a mantenerme obedeciendo tus mandamientos. Que nada me seduzca, que nada me saque del camino. Señor, que mi razón de vivir seas tú cada día, que mi anhelo sea hacer tu voluntad, porque esa exclusividad que Dios nos da tiene una responsabilidad por parte nuestra, y es mantenernos siendo fieles a sus mandamientos. Hay cosas que Dios da, pero nosotros la perdemos por infieles. Dios te da una casa y ya usted ve a un necesitado y no es capaz de dar. Dios le da un trabajo y ya después usted no ayuda a nadie. Le da un coche y ya no sube nadie a su coche. Hermano, cuidado con eso. Nosotros sin el Señor no somos nada. Apartados de Él, nada podemos hacer. Que nuestro corazón no se cargue de orgullo y de vanidad cuando Dios nos hace exclusivos, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos concede algo. Esa consagración no garantiza inmunidad en el reino de los cielos. Esa consagración dice, yo te he escogido y te voy a levantar y te voy a bendecir, pero espero, dice el Señor, que seas agradecido y seas fiel a mí y que guardes tu corazón de manera humilde. Pero hermano, Dios lo pone a uno en algo y ya uno empieza a humillar, empieza a tratar mal a la gente, a ser arrogante, y Dios empieza a mirarlo a uno por allá y dice, cálmate, arrepentite, tranquilízate, por favor, pórtate bien. Y uno no, empieza a pasar por encima de los mandamientos de Dios. Y ahí es que Dios toma medidas. Y desde hace 15 días, iglesia, Dios nos está hablando que no juguemos con Él. A Dios hay que respetarlo. Deja de pasar por alto los mandamientos de Dios. Y si fallas, ve y arrepiéntete y confiesa tu pecado. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero se lo digo a los de la alabanza, se lo digo a los de la cocina, da igual sonido, el área de servicio que estemos, seamos fieles a Dios y respetémoslo. Con Dios no se juega. Después vienen consecuencias a nuestra vida y nos quejamos. Dios conoce las conversaciones. Mira, yo tengo hasta sueños, visiones, hay cosas que el Señor me muestra tremendas. Por eso digo, a veces la revelación uno sufre, porque tiene que quedarse callado. Y lo único que hago es orar. Pero Dios sabe tus conversaciones. Dios sabe cómo juzgas y criticas sin saber la verdad. Ahora han cogido la moda, que cogen la preca para tirar. Mejor está pasado de moda, hermano, ya arrepientas y madure. ¿Quién va a coger una preca? Usted no es tan exclusivo para yo perder mi tiempo de preparar una preca 8 o 15 días antes solo para tirársela a usted. Por favor, madure. Madure, eso es inmadurez espiritual como una casa. Usted no es tan exclusivo para yo perder mi tiempo solo preparar una predica para usted. Reprende al diablo, como dicen por ahí los dominicanos. Eso es inmadurez. La palabra es verdad y tú si quieres la recibes o la rechazas, pero no te escudes. Hermano, Dios conoce tu vida. Dios sabe cuando nos sentamos a criticar y a murmurar y a descuartizar a alguien. Uno es el que piensa que Dios no escucha, pero Dios escucha todo. Cuando levantamos calumnia. Y siempre digo, ¿por qué hablas lo malo de alguien? Ay, no, la pastora cogió esa predica para tirármelo. ¿Y por qué no le cuentas al hermano el día que la pastora te dio un consejo y te bendijo y transformó tu vida? Yo no entiendo por qué hacemos eso. ¿Por qué usamos la vida de una persona para chafarla, pero cuando esa persona hace algo bueno por ti no se lo cuentas a nadie? Eso sí te lo guardas. Pero cualquier error, eso sí lo comunicas, lo publicas. ¿Tú crees que delante de Dios hay peso de justicia en eso? No, hermano, ya es tiempo de madurar. Es tiempo de tener un encuentro con Cristo y saber de quién eres. Si tú consagras tu vida a Dios, escúchame bien, si tú tienes tu vida consagrada a Dios, sabrás que todo lo que recibas viene de parte de Dios. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, dijo Job. Job no culpó a nadie, Job no se fue en contra de nadie, dijo bendito sea el nombre del Señor. Y es delante de Dios que yo debo ir, Señor. ¿Por qué me sentí incómodo con esa predica? ¿Por qué me sentí incómodo? Pregúntale a Dios. Pero no difames, no calumnies.
Eso no está bien delante de Dios. Cuando yo consagro mi vida a Dios, yo sé que todo lo que venga a mi vida viene de Dios, sea bueno o sea malo a mis ojos. Y al que yo tengo que ir a hacerle reclamo es al mismo Dios. Si tu vida está consagrada a Dios, al único que tú debes reclamarle algo es a Él. Y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Me ha dolido, no me ha gustado. Reclámale a Él y Él te hablará. Y si la otra persona está equivocada, Él corregirá a la otra persona. Pero hermano, no calumniemos, no difamemos, no dañemos el nombre de las personas sin tener verdad. Una vida consagrada a Dios implica que todo lo que viene a mi vida viene de parte de Dios, pero implica que yo debo serle fiel, honrándolo, guardando sus mandamientos. Por eso Saúl fue desechado. Saúl fue desechado. Y para terminar, Jeremías 1:5, otro hombre que fue consagrado para Dios, que fue el profeta Jeremías. Vemos las 3 consagraciones que se hacían en el Antiguo Testamento. 3 consagraciones a profeta, a sacerdote y a rey. El hecho de que Dios nos escoja para algo, hermanos, no tenemos inmunidad para pecar y hacer lo que nos da la gana, no. Dios me escoge, pero yo tengo que permanecer fiel, con corazón humilde y corrigiendo los errores que cometo, porque errores vamos a cometer todos. Pero no vayamos con ese camino, hermanos. Yo no sé qué pasa, pero Dios conoce la vida de cada uno de nosotros y sabe quiénes le honramos y quiénes nos esforzamos a hacer su voluntad y quiénes queremos jugar con Él. Con Dios nadie juega. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Versículo Jeremías 1, 4 y 5 dice, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, ¿a quién? A Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te santifiqué, esa palabra que lo hemos estudiado, santidad, santificar. Te aparté, te consagré y te di por profeta que a las naciones. ¿Quién escogió a Jeremías? ¿Quién lo ungió para ser profeta? Llamado el profeta llorón, porque sufrió. Fue uno de los ministerios proféticos más sufridos. Ay, no, entonces si Dios me llama, solo es para yo ser feliz, presumirle a todo el mundo de lo mucho que Dios me ha dado, del poder, de la autoridad que yo tengo. No, Dios escoge el ministerio. Y el ministerio de Jeremías fue un ministerio muy sufrido. Por eso fue llamado el profeta llorón. El libro de Lamentaciones justamente lo escribe él. Un ministerio muy difícil donde terminó en la cárcel, terminó en muchas cosas por decir la verdad. No siempre que digamos la verdad las personas la van a recibir bien. Por eso nosotros debemos decidir si vivimos para Dios o vivimos para las personas. Una vida consagrada a Dios no implica en que yo le voy a caer bien a todo el mundo y que todo el mundo me va a amar y que todo el mundo va a aprobar mi palabra. Jeremías sufrió muchísimo en su ministerio. No le creían la palabra que él decía, pero Jeremías terminó en victoria porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. La pregunta del Señor hoy para nosotros, la pregunta del Señor para ti es, ¿a quién quieres consagrar tu vida? ¿Quieres consagrar tu vida al Señor? Consagrar mi vida a Dios implica de que yo voy a vivir para Él y hacer su voluntad. Y voy a dejar que Él escoja por mí y Él determine qué debo hacer yo en mi vida. Eso se llama una vida consagrada a Dios. El hecho que yo vaya a una iglesia y haga cosas, eso no quiere decir que yo estoy consagrada a Dios. El hecho de que yo lea la Biblia y cante alabanzas no quiere decir. Pero los que consagramos nuestra vida a Dios, decidimos de manera voluntaria que Él decida lo que Él quiere en nosotros. Yo no escojo el ministerio, no escojo el llamado, no escojo mis amistades, no escojo mi estilo de vida. Es Él el que lo organiza y lo establece. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esas palabras de Pablo estaban diciendo que él estaba consagrado a Dios. Y en Romanos 12, para terminar, el apóstol Pablo nos exhorta a todos a consagrar nuestra vida en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. En Romanos capítulo 12
versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vuestros qué, todo, mis manos, mis ojos, mi boca, a donde yo voy, los lugares que visito, con quién ando, quiénes son mis amistades, mi estilo de vida, todo lo consagro a Dios. Así que, hermano, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que es racional, de manera racional. Yo quiero llevar una vida consagrada para Dios, que Dios determine a dónde debo ir, qué cosas debo hacer, que Dios determine la familia que tengo que tener, que Dios determine mi ministerio, que Dios determine todo en mi vida. Eso se llama tener una vida consagrada para Él. Y yo estoy dispuesto a aceptar lo que Él determine para mí y serle fiel. Aunque en esa fidelidad a Dios ofenda a otros, porque va a pasar. No muchos van a entender, aún los miembros de tu familia, en muchas situaciones, porque al mismo Jesús le pasó. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo Jesús, tomando su cruz y seguirme. El que no ama menos a papá, a mamá, a hermanos y hasta su propia vida no es digno de mí. Eso se llama consagrar su vida a Dios. Que es una decisión personal. Yo tomé esa decisión hace muchos años y le dije: Señor, quiero vivir para ti. Y ahora en la alabanza recordaba con esa canción, cuando yo le dije: mi anhelo es estar un día con el Señor y decir las palabras que dijo Pablo: he acabado la carrera. He acabado la carrera, Señor, he cumplido lo que tú me mandaste de la manera que tú querías y ahora estoy contigo. Porque hace muchos años decidí amar al Señor y consagrar mi vida para Él de manera voluntaria. Nadie me ha obligado. Decidí que Él marcara mis pasos, que Él escogiera. Y aunque nos equivoquemos en el camino, Él vuelve y nos encausa, porque de Él somos y a Él le pertenecemos. Y Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta que yo no permita que la palabra de Dios me renueve, me transforme, y que los pensamientos de Dios empiecen a ser mis pensamientos, yo voy a ser el mismo orgulloso, caprichoso, dominante, altivo, presumido, vanidoso, porque yo quiero vivir para mí aunque vaya a una iglesia. Por eso Dios hoy, iglesia, nos está llamando a otro nivel. Nos está llamando a otro nivel y Dios está llamando hoy a aquellos que quieran consagrar su vida para Él y decir: ya no vivo yo. Señor, ya no es lo que yo quiera, quiero vivir para ti. Aunque me cueste, aunque me duela, aunque no me parezca, quiero vivir para ti. Y ese es el llamado de Dios hoy, iglesia. No importa que sea tu primer vez allí. No importa. Cuando yo quiero llevar una vida agradable a Dios, no necesito años, necesito decisión.